La del escritorio Linux es la historia de supervivencia más épica que se haya visto nunca en la historia de la informática. Y es que es un producto que ha estado viviendo en la precariedad durante toda su trayectoria y con esa ha logrado sobrevivir durante 3 décadas. Y no solo eso, sino que a pesar de que algunas personas o desde algunos círculos se dice que está peor que nunca, la realidad es todo lo contrario. El escritorio Linux está viviendo el mejor momento de su historia con clara diferencia. Según StatCounter, Linux tuvo el pasado mes de febrero una cuota del 4% entre los sistemas operativos para escritorio. Obviamente este porcentaje tan alto posiblemente baje algo, ¿no? Pero si uno ve la trayectoria en los últimos meses, puede comprobar que el escritorio Linux se mantiene estable por encima del 3% desde hace bastantes meses, o sea que no es un error de cálculo, al menos por parte de StatCounter, sino que el escritorio Linux tiene una cuota que está por encima del 3% y en estos momentos alcanza el 4%. Es cierto que este porcentaje sigue siendo bajo porque antes dije alto, pero obviamente alto dentro de los parámetros de Linux. Pero es cierto que este porcentaje del 4% sigue siendo bastante bajo. Pero yo soy de los que prefieren ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío, ya que yo he vivido en persona esa época, hace década y media, en la que el escritorio Linux, se veía negro, o sea, le costaba muchísimo retener un raquítico porcentaje del 1%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la cuota del escritorio Linux en la última década y media, se ha multiplicado por 4, lo cual obviamente dentro de los propios parámetros de Linux está muy bien. O sea, el escritorio Linux, o sea, como he dicho antes, lejos de lo que dicen algunos, no está en un mal momento, sino todo lo contrario. O sea, el escritorio Linux tiene más demanda que nunca, es más utilizado que nunca, es más conocido que nunca. Y la realidad es que, bueno, muy poquito a poco está logrando hacerse un hueco en el mercado. Y este pequeño hueco tiene muchísimo mérito si tenemos en cuenta que la mayoría de las instalaciones de Linux proceden de ordenadores Windows que han sido convertidos. Es cierto que en la última década han aparecido bastantes fabricantes y ensambladores que se dedican a Linux. En España tenemos Slimbook, en Alemania está Tuxedo, en Estados Unidos está System76. Y bueno, por lo que sé, no sé la situación económica de Slimbook y de Tuxedo, pero sí me consta que System76 es una empresa rentable. O sea que el escritorio Linux es un producto que, bueno, tiene su demanda y poco a poco está siendo cada vez más viable en términos comerciales. Pero incluso con de ese 4% que actualmente acapara el escritorio Linux a nivel de cuota dentro del escritorio, la aplastante mayoría, o sea, yo me atrevo a decir que el 75% como mínimo, pues procede de ordenadores con Windows que han sido convertidos a Linux. Y el crecimiento del escritorio Linux en la última década y media, para mí se debe principalmente a 2 o 3 factores. Ahora mismo no me acuerdo cuántos son. La primera razón es obviamente la mejora del propio sistema operativo, principalmente y desde mi punto de vista en 2 frentes. El primero es Systemd, que ha establecido un marco homogéneo e integrado que define cómo debe funcionar un sistema operativo Linux. Hasta la aparición de Systemd, pues digamos que el sistema operativo Linux, o GNU Linux, o GNU Linux, o GNU Linux, como se quiera decir, digamos que era un collage, ¿no? O sea, cada componente, o sea, el init, el escritorio, el servidor gráfico, funcionaba a su manera. Eran componentes totalmente independientes
que funcionaban de manera totalmente diferente y eso hacía que, digamos, que la integración entre los componentes fuese bastante pobre, o sea, digamos que los componentes no funcionaban de manera, digamos, coordinada, ¿no? O de manera homogénea. Pues, ¿qué hizo SystemD? Pues cogió muchos componentes, los metió dentro de un mismo marco que funciona de manera más o menos homogénea y con eso logró al menos limar bastante ese frente. Es cierto que Linux, debido a su origen, nunca va a lograr los niveles de integración de los componentes internos, me refiero, de MacOS y de Windows, pero al menos systemd estableció un marco para mejorar muchísimo ahí. Y el otro frente en el que el escritorio Linux ha mejorado muchísimo son los drivers gráficos, muy especialmente en el frente de AMD, ya que AMD GPU, que es el driver oficial de AMD para el kernel Linux, puso los cimientos para que, digamos, se pusieran las pilas, ¿no? En la pila gráfica estándar de Linux, valga la redundancia, y a partir de ahí se desarrollará un soporte muy potente a través de OpenGL con el driver Radeon C, que es oficial, y el driver de Vulkan Radube, que es comunitario, que ha permitido y permite ejecutar videojuegos AAA de Windows con muy buenos resultados mediante Proton. O sea, poder ejecutar videojuegos AAA de Windows de última generación en Linux con la pila gráfica estándar del sistema era hace 8 años un auténtico sueño de friki que todo el mundo daba por imposible. Pero en la actualidad y desde hace años esto ha cambiado. Tú puedes comprar Starfield y ejecutarlo con la pila gráfica estándar de Linux con buenos resultados. Es cierto que el rendimiento por ahora es inferior al de Windows, o al menos lo era hace algunos meses, por lo que vi en unos benchmarks. Pero vaya, se puede jugar e incluso hay casos como por ejemplo Cyberpunk 2077, en el que sobre Radeon pues Linux es capaz de superar a Windows en rendimiento y hay bastantes casos en los que el rendimiento pues resulta relativamente similar y bueno, viendo que la mayoría utiliza monitores a 60 Hz, pues obviamente con que tú alcances 60 fotogramas de manera relativamente sostenida en un single player, pues bueno, la verdad es que Linux te sirve para jugar, básicamente. La segunda razón por la que creo que la cuota de Linux ha subido mucho en términos relativos en la última década, década y media, son las dos últimas versiones del sistema operativo de Microsoft, o sea, Windows 10 y Windows 11. Estas dos últimas versiones del sistema operativo de Microsoft se están caracterizando por provocar una gran cantidad de incidencias, sobre todo tras actualizar. O sea, el usuario actualiza y desgraciadamente pues les ha llegado una regresión que impide alguna característica que funcione bien, o en mi caso personal, en el corto tiempo que utilicé Windows 10, el sistema operativo se quedó totalmente inutilizable y volví a Windows 7, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Que como se ha ido castrando o limitando la capacidad de Windows 7 para funcionar en hardware moderno, pues la gente ha tenido que migrar de manera forzada a las versiones más recientes, o sea, Windows 10 y a Windows 11. Y lo dicho, que están provocando bastantes incidencias a los usuarios, los cuales derivan de un proceso de prueba, de testeo bastante pobre por parte de Microsoft, ya que la compañía en tiempos pasados tenía un equipo que se dedicaba a probar configuraciones de hardware y a detectar errores, pero este equipo fue desmantelado y muchas de las pruebas de Windows han sido trasladadas a máquinas virtuales. ¿Y qué pasa con las máquinas virtuales? Pues que son entornos que, al menos sobre el papel, están hechos para no fallar. Y otro punto que se suma son los altos requisitos oficiales a nivel de características de la placa base de Windows 11.
Es cierto que estos requisitos se pueden saltar, pero no todo el mundo tiene los conocimientos para saltárselo o no tiene la voluntad de saltárselo o ha terminado hasta las narices de obstáculos que les ha ido poniendo Microsoft a lo largo de los años para poder utilizar el sistema operativo, porque no solo hay que contar los requisitos a nivel de placa base, sino también el hecho de que en un principio requiera de una cuenta de Outlook para crear el usuario en el sistema operativo, aunque es cierto que esto es fácil de saltar. Pero en fin, son, digamos, pequeños obstáculos, ¿no? que se han ido acumulando y que en Linux no están. O sea, por ejemplo, en Fedora Silverblue, el sistema operativo que yo utilizo, tú instalas el sistema operativo, creas una cuenta de usuario común y luego utilizas el sistema operativo con normalidad. Y la tercera razón por la que creo que Linux ha ganado bastantes usuarios en la última década y media, es la Steam Deck. No creo que Steam haya contribuido de manera determinante, ya que durante años la cuota del escritorio Linux no mejoraba. Y además creo que la cuota de Linux dentro de Steam creo que del 2% como mucho, ¿no? O sea, estamos hablando de muy poco y no todos los usuarios de Linux utilizan Steam, no todos los usuarios de Linux son gamers. De hecho, creo que los Linux gamers somos minoría entre los usuarios de Linux. Sin embargo, yo creo que la Steam Deck sí que ha podido contribuir bastante en términos relativos al aumento de la cuota de Linux en los últimos meses principalmente. Y no por la propia consola, porque en el fondo la Steam Deck tampoco ha vendido tanto, sino sobre todo por el hecho de que posiblemente le haya quitado el miedo a más de uno de utilizar Linux en su computadora. La Steam Deck preinstala SteamOS, que es un sistema operativo New Linux o GNU Linux estándar. Y claro, básicamente te encuentras las mismas tecnologías que ves en cualquier otra distribución mainstream, o sea, Fedora, OpenSUSE, en Ubuntu algo menos, porque está Snap en lugar de Flatpak. Pero bueno, en esencia, SteamOS 3 es un sistema operativo Linux estándar y claro, la gente o mucha gente al ver que la Steam Deck funcionaba bastante bien con Linux, se habrá preguntado, pues ostras, el Linux parece haber mejorado muchísimo como sistema operativo, pues podría probarlo en mi computadora. Y posiblemente pues más de uno, después de quitarse el miedo gracias a la Steam Deck, se haya atrevido a cambiar el sistema operativo de su computadora y hacer que utilice Linux en lugar de Windows. Y bueno, estos son desde mi punto de vista los tres motivos. No me acordaba si eran dos o tres, al final me he acordado de los tres. Las tres razones de por qué yo creo que en Linux ha mejorado bastante o ha aumentado bastante su cuota en el escritorio. Resumiendo mucho, se debe a la mejora de la integración aportada por systemd y la mejora de los controladores presentes en la pila gráfica estándar del sistema. Segundo, la presencia de Windows 10 y Windows 11 que están dejando descontentos a muchísimos usuarios. Y tercero, la Steam Deck. No tanto por la cantidad de consolas vendidas, o sea, la cantidad de unidades de la consola vendida, sino sobre todo porque creo que dicho dispositivo ha contribuido a que muchas personas hayan perdido el miedo a utilizar Linux en su computadora. En fin, esto es todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.